Bien, hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor me los bendiga. Vamos a estar en este día con un estudio más de la palabra de Dios. Y en este día vamos a estar desarrollando un tema acerca de la Trinidad. ¿La Trinidad se encuentra en la Biblia o no? Vamos a estar viendo muchos puntos importantes acerca de la Trinidad. ¿Jesús es acaso Dios o no lo es? ¿Qué afirma la Biblia? ¿Qué afirma la religión? Todos estos puntos vamos a estar observando en este día. Así que, hermanos, no quiero que se pierda de ver este programa en este día. Manténgase ahí y saque su Biblia para que usted también haga sus conclusiones y esté observando punto por punto de que Jesús es Dios y que Dios es un trino Dios. Amén. Bueno, para esto vamos a poner en oración y para que Dios esté bendiciendo este momento que vamos a estar realizando. Vamos a estar orando. Bendito Dios, gracias te damos por este día, por este momento especial en el cual estamos dedicando este tiempo, Señor, para aclarar algunas cosas acerca de tu palabra. Y en esta mañana vamos a hablar de tu divina deidad, de tu divina Trinidad. Señor mío y Dios mío, permítenos hablar conforme a tu palabra y que no salga cosas vanas de nuestras mentes, sino que, Señor, que esto puedan edificar a muchas personas y quizás a salir del error de cual a veces muchas personas están involucradas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. En esta mañana también tenemos a mi hermano Galo Salazar, que también estará dando un saludo. ¿Cómo están? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos. Un saludo de su hermano Galo Salazar. Agradecido con Dios primeramente y con mi hermano también Giovanni Ayala, al cual me da la oportunidad de poder estar una vez más aquí con él y poder compartir estos temas que son muy esenciales para la fe cristiana. Nosotros debemos de conocer estos temas, mis hermanos, que están siendo gravemente en sí atacados por muchas sectas y herejías de hoy en día, que también han sido, pues, a través de los años, siempre han habido esas herejías que están en contra de este tema que es la Trinidad, esta doctrina muy hermosa, es la Trinidad. Mi hermano Pastor Iván. Amén. La palabra Trinidad es verdad que no se encuentra en la Biblia. Amén. Pero nosotros podemos afirmar de que hay cosas que no existen en la Biblia, pero nosotros sabemos de que están en la Biblia. Así es. Amén. Así es, hermano, como por ejemplo la Biblia nos dice que fumar cigarrillo es pecado. No lo dice. No dice la Biblia que fumar una droga es pecado, fumar un cigarrillo es pecado. Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano Pastor Giovanni, como decíamos hace un momento, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en sí en la Biblia, esto no significa de que la esencia, eso no significa de que esto tan maravilloso del Dios Trino no esté plasmado aquí en la palabra. Cuando nosotros leemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta, ¿ya?,
Dios, a través de la lectura de su palabra, nos va iluminando a entender esta gran verdad. Amén. Amén. La palabra Biblia tampoco está, Así es. pero no significa que esto no sea la Biblia, ¿no? Así es. Así es. Bien. Aquí es en este primera de Juan, el 5:7. Bueno, muchos han opinado de que este verso bíblico no estaba en el original. Y de hecho, bueno, en ciertas partes no se encuentra y tienen toda la razón. Muchos han dicho de que Jerónimo solamente incluyó este texto para que la Iglesia Católica buscara que la Trinidad sí se la puede encontrar. Pero si usted ve en el original, en la Sextuaginta, ¿verdad? Sí. Usted va a encontrar este verso. Usted puede ver ahora cómo ahí está avanzada la tecnología. Rápidamente busque la Sextuaginta y busque la interlineal, porque no vamos a entender el griego. La interlineal, Sextuaginta, usted va a encontrar este verso en griego y abajito está en español. Usted va a encontrar este texto bíblico que sí está. Ahora, hermanos, suponiendo de que este verso no esté en la Biblia, nosotros tenemos un río de versículos bíblicos en el cual afirman de la Trinidad de Dios. Amén. Amén. Se dice que cuando hay dos afirmaciones, quiere decir que es verdad o que es mentira. Es verdad. Que es verdad. Miren, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Ustedes ven que estoy mostrando aquí. Nosotros aquí, en nuestro país, le decimos pluma. En la sierra le dicen esfero. En otros países le llaman otros nombres. Bolígrafo. Bolígrafo, bueno. Pero aquí nosotros nos entendemos más por pluma. Aquí usted ve que esto es una pluma, ¿sí o no? Y cuando usted raya en una libreta, confirma de que es una pluma. Aquí hay dos afirmaciones, viendo y acá rayando. Asimismo en la Biblia, nosotros tenemos varias afirmaciones de que la Trinidad existe en la Biblia. Hermanos, pero ¿qué pasará si esta pluma la pintaran igualito como si fuera un lápiz, pero raya como pluma? Si desenmascaramos, la afirmación es una pluma. ¿Qué queremos decir con esto, amigo que nos estás viendo y escuchando? De que la Trinidad la han querido maquillar como que si no estuviera en la Biblia. Pero la afirmación declara de que sí existe Dios en tres personas. ¿Sí, hermano? Amén, amén. Dios existe en tres personas. ¿Por qué? El Hijo es Dios. El Espíritu Santo Es Dios. es Dios. Y el Padre Es Dios. es Dios. La primera persona. Hermano Galo, ¿usted me puede confirmar que el Espíritu Santo es Dios? Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, ¿no? Amén. Hechos de los Apóstoles está confirmando de que el Espíritu Santo también es un Dios. Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de Ananías y Zafira. Capítulo 5. Gloria a Dios. Dice así, ¿no? 5, 3. Léalo, hermano Galo. 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tenemos confirmado de que el Espíritu Santo aquí se lo está llamando Dios. Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está conjugando el verbo. Si nosotros conjugamos el verbo yo, tú, él, ese es un pronombre personal, ¿sí o no? Cuando se dice él, está mencionando a una persona. Aquí se está mencionando al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Entonces se está conformando de que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona de la Trinidad. Dice, dice ahí, no has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. Dice, sino a Dios. No dice, sino a un Dios. Eso no dice. Dice, sino a Dios. Hermanos, si nosotros fuéramos de esta doctrina unitarismo, no se lo mencionara aquí al Espíritu Santo como Dios. ¿Por qué? Porque muchos han pensado de que el Espíritu Santo solamente es una fuerza reactiva de Dios. Pero aquí lo está mencionando como Dios. Cuando llegó el Espíritu Santo, dice él, ¿no? Así es. El Espíritu Santo algún día llegó a la tierra. Si fuera una fuerza reactiva de Dios, siempre estaría, ¿verdad? Y no fuera alguien como una persona. Hermano Galo, la Biblia habla de que si se le blasfemia contra el Padre, no le es perdonado al hombre. Si se le blasfema contra el Hijo, no le es perdonado al hombre. Pero aquí habla en especial y específicamente de una persona. Y está hablando del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, el verso 31 y el 32. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12. Amén. Doy lectura. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Hermano, si el Espíritu Santo fuera una fuerza reactiva, ¿cómo es aquí de que no le es perdonado? Dice que si alguien blasfema contra el Padre es perdonado y contra el Hijo también es perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le es perdonado. Entonces esto quiere decir, hermano Galo, que el Espíritu Santo es una persona. Exactamente. Y como hay una secta por ahí muy conocida, que como usted mismo acabó de decir, dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, dicen ellos. O sea, es como los chinos que creen en un chip, dicen ellos. O sea, ya desvalorizando lo que en realidad es el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Ya, estas personas desvalorizan al Espíritu Santo, pero Dios da acá el valor que el Espíritu Santo tiene. Por eso Él dice, ¿no? Le puede ser perdonado de todo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Así es. Entonces, hermano, hay muchos y muchos temas más en el cual nosotros podemos pasar aquí la mañana hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, no es otro Dios, no son tres dioses. Como muchos dicen que nosotros adoramos, así por ser es, trinitarios. ¿no? Muchos dicen, ustedes adoran a un Dios de tres cabezas. ¿En dónde está eso que adoramos un Dios de tres cabezas? Dicen, adoran a tres dioses. Hay quienes han dicho que la Trinidad es una enseñanza de los tiempos antiguos, antes de Jesucristo, y se llenan de tantas cosas.
usando de que es una enseñanza babilónica, egipcia. En ningún momento. Nosotros no somos politeístas. ¿Qué es un politeísta? Es una persona que cree en muchos dioses. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, que se manifestó en 3 personas, que es un solo Dios y 3 personas. ¿Sí? Hermano, se podría decir de que hay muchos que a una persona que no sea trinitaria, usted le pregunta qué es el Espíritu Santo, y las respuestas de ellos van a decir, ¿y qué es el Espíritu Santo? Hermano, ¿no está sucediendo lo mismo con la gente de Apolo? Cuando le preguntaron, ¿y recibiste el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos qué es eso. Eso está en la Biblia, claro. en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. No se les había enseñado. No se les había enseñado. Amigos, si tú estás viendo este video, si no te han enseñado acerca de la doctrina del Espíritu Santo, es necesario que te quedes hasta el último, porque realmente es necesario de que todo esto puedas observar y ver con tus propios ojos. Compruébalo con la Biblia. Dice Hechos capítulo 19. 2, ¿no? El verso, vamos a leer el verso 1 y el 2, hermano. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén. Aquí nosotros tenemos una afirmación, amigo. ¿Tú has recibido el Espíritu Santo? ¿O solamente es una fuerza como ellos pensaban aquí de Dios? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y eso hay que recibirlo para uno poder ser salvo. Amén. El Espíritu Santo nos salva, nos perdona lo que hizo nuestro Señor Jesús. Nos sella, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Efesios dice, ¿no? Capítulo 1 afirma de que Él nos sella. Él es el sello de la aprobación. Entonces, podemos ver que Él nos redarguye. Amén. Entonces, hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano Pastor Giovanni, la Trinidad, de lo que es lo que estamos hablando, y qué bueno no toparlo del Espíritu Santo, porque muchos han desvalorizado también esto. ¿Sí? Creen que es una fuerza activa. Así como creen que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es un arcángel. Hay quienes piensan que fue un hombre nada más y tantas cosas. Pero la Trinidad se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Amén. Se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Amén. Así que si usted tiene su Biblia ahí en la mano, ábralo un momento con nosotros. Y vamos a leer algunos versos, ¿sí? Que nos enseñan. Sí, vamos a ver que también dicen los profetas acerca de la Trinidad. Creía Moisés, creía Isaías en un Dios trinitario. Amén. Lea, hermano. Sí. Amén. Bueno, el primer verso que quiero leer es justamente el primero de la Biblia. El primero de la Biblia. ¿Sí? Cuando hay personas que vienen y me dicen a mí, tú crees en la Trinidad, ¿y dónde está eso de la Trinidad? ¿Dónde está eso de la pluralidad? Entonces yo les leo Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios ahí, en el Antiguo Testamento, se la encuentra como la palabra Elohim, que significa Dios, pero en plural. ¿Sí? Y desde ahí ya estamos viendo la pluralidad de Dios. Estamos viendo que no es que es solamente una persona. ¿Sí? Esto también lo vemos, bendito sea el nombre del Señor. No sé si me ayuda con el texto. 1:26. 1:26, ¿no es cierto? Sí, amén. Donde dice, entonces dijo Dios, una vez más vemos las palabras ahí, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. ¿Sí?
Mi amado hermano Pastor Giovanni, ahí vemos que ¿quién fue que escribió este libro? Fue Moisés, como lo sabemos, ¿no es cierto? Moisés. Y Moisés aquí ya está hablando de la pluralidad de Dios. Él ya está hablando ahí de la Trinidad de Dios. Porque dice, hagamos. Amigos, hermanos, la palabra Elohim tiene un plural. La N es in. N, así como nosotros decimos los, las, no el, las. Nuestro plural termina en S al decir unos, no uno, unos, termina en S. En el hebreo, el plural termina en N. Al decir Elohim, termina en plural. Y ahí mismo Moisés lo confirma, ¿no? Sí. En el 26, hagamos. Muchos opinan de que le estaba diciendo a los ángeles, hagamos. Es un error. Dios no comparte su gloria con nadie. Y sobre todo, amado hermano pastor, si ahí Dios le está diciendo hagamos, y digamos que así, como dicen muchos, le está diciendo a los ángeles, entonces los ángeles tienen poder creativo. Ellos pueden crear. Dijo el Señor, lo comprueba de que el que hizo todas las cosas fue Jesús. Amén. Así fue es. Jesús, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque en el libro de Colosenses ya estaba el enemigo iniciando ya esta doctrina falsa, ¿verdad? Amén. Ya habían estas filosofías huecas que querían hacer creerle a los hermanos de que Jesús fue creado. Amén. Y por eso es que Pablo escribió Colosenses capítulo 1, el verso 22, para comprobar de que Jesucristo no fue un ser creado, sino que Él fue creador de las cosas. Amén, amén. Colosenses 1:26. 1:26. Dice de esta manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 1:15, ¿no? 1:15. Sí. Vale. Amén, amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nosotros podemos ver, amigos, hermanos, de que Jesucristo fue el que creó todo. Amén. Hay muchos textos más en el cual afirman de que Jesús creó todo. Seguimos, hermano, hablando. La pregunta fue si en el Antiguo Testamento se afirmaba, ¿verdad? De que claro, de la Trinidad. De la Trinidad. Sí, se creía en la Trinidad. Ahora, hermano, antes de pasar allá, el texto que usted acabó de leer, ¿sabe? Es sumamente interesante. Sí, sumamente interesante. Y me gustaría tocar algo aquí. Cuando en el versículo 16 de Colosenses 1 donde dice, ya al finalizar, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, si yo como un sectario diría que Jesús era solamente el ángel, el arcángel Miguel, como muchos creen, que fue un hombre, entonces estaría diciendo que Dios lo que creó fue para un ángel. Entonces estuviera también diciendo que Dios hace acepción de personas. Y no es así. Amén, no es así. ¿Sí? Dice que fue creado por medio de Él y para Él. Esto no es para un ángel. Hermano, es para el mismo Dios. Hermano, si Jesucristo fuera un ángel o un arcángel de alta categoría ya en los cielos, como lo fue Satanás, y si estuviera asumiendo a todas estas cosas, debiese pasar lo mismo que el diablo, ¿sí o no? Igual, claro. Dios lo había desterrado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque él dice que se hizo Satanás. ¿Por qué fue desterrado? Porque él ya se estaba queriendo hacer igual a Dios.
Y Jesucristo aquí se está tomando la atribución de ser el mismo Dios. Ajá. Dios ya lo había chispeado hace rato de arriba, ¿sí o no? De hecho de ahí nace otra falsa doctrina que hay hoy en día, que es la doctrina de los que se conocen como los santos de los últimos días o los mormones. Ya, ellos dicen que Dios tuvo muchos hijos y que su primer hijo fue Jesús y que tuvo un hermano gemelo que fue Lucifer. Ya, y que como Dios le entregó todo a su hijo Jesús, entonces el otro sintió coraje por eso. O sea, es terrible esto, hermano. Es terrible. Hermanos, dice en Colosenses 2:9. Tome nota de todo esto, amigo, hermano, que estás viendo. Apúntelo. Dice, ahí mismo en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente dice, toda la plenitud de la deidad. Imagínense. Entonces aquí nosotros estamos afirmando, no estamos descontextualizando, estamos afirmando de que así como el Espíritu Santo podemos ver que es Dios, así mismo estamos aquí comprobando con la Biblia de que el Hijo también es Dios. Es Dios. Amén. Es Dios. Amén. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez más. Amén. Habla de toda ¿verdad? la plenitud de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, y seguimos, hermanos. Seguimos hablando sobre, nos quedamos en el Antiguo Testamento, así es. ¿Qué profetas más afirman de que existe una Trinidad? Imagínense. Seguimos, hermanos, viendo en Isaías. Isaías también es algo muy claro de que afirma Amén. La Trinidad de Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 9. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Isaías 9:6. 9:6. Amén. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Increíble. Aquí está hablando y llamándole de que Jesús iba a ser el Padre eterno, el príncipe, el Dios. Amén. ¿Y cuál iba a ser su nombre? Imagínense. Admirable. 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 Cuando, hermano, cuando la mamá de Sansón vio cara a cara a Dios, ¿se acuerda? En Sí. Jueces, la mamá de Sansón vio a Dios cara a cara. Y Dios le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo le respondió Dios? El nombre de él era Admirable. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo? Ahora voy a morir porque he visto a Dios. ¿Verdad? Porque dice en el tiempo antiguo que no se lo podía ver a Dios porque la persona moría. Pero si había una misericordia de Dios, esta persona podía vivir. Por eso es de que el pueblo de Israel, Dios no le permitió que ellos lo vieran porque ellos morían. Pero ciertos sí lo vieron. Así es. ¿Cómo lo vio? Por ejemplo, ¿Abraham vio a Jehová o no lo vio? Abraham también lo vio a Jehová. Sí. ¿Sí o no? Él conversó con él, comió con él. Se sentó debajo de un árbol, dice, y ellos comieron. ¿Quién estaba hablando con Jehová? ¿Quién se sentó? ¿Quién vino? El mismo Jehová. Pero lo vieron en lo que se conoce en la teología como una teofanía. O sea, no Amén. lo vieron en su esplendor total como, porque si no... Sí, eso también es tan esencial explicar, hermano Galo. Dice en San Juan capítulo 1, habla de que a Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo le se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer. Cuando Dios toma persona humana, ¿quién estamos hablando ahí? De su Hijo.
de su Hijo, porque el mismo Dios, el mismo Jehová, se encarnó y vino a morir por nosotros. El mismo ángel, el ángel que se le presentó a María y le dijo que el nombre que le pusiera Emmanuel. O sea, es tan claro eso, Dios con nosotros. Así es. Sí, en Isaías 48, 16, ahí que estamos en Isaías 48, el versículo 16, estábamos hace un momento, ¿no es cierto?, leyendo este verso, donde dice, acercaos a mí. Si usted tiene su Biblia ahí, ábrala y léala con nosotros. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Bueno, para los que digan que la Trinidad no se encuentra en la Biblia, podemos ver que está desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Ah? Mi hermano Pastor Giovanni, ahí habla ya de 3 personas también. Habla de 3 personas. Claramente. No es Isaías. No se va a confundir. No es el profeta Isaías que está hablando aquí en el 16. No. Dice, acercaos a mí y oí esto. El principio no hablé en secreto. En el principio. En el principio está hablando de que aquí todavía no estaba hecho ni el hombre. Así es. No estaba hecho ni Adán y Eva, pero ya estaba Jesús. Así es. Ya estaba Jesús lo declara en Apocalipsis capítulo 1, el verso 8 y 9. Dice que yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? El principio y el fin. El principio y el fin. ¿Qué afirma Hebreos 13:8, hermanos? Hebreos 13:8. ¿Qué afirma? Que dice que yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y lo bonito que el versículo 9 de ahí donde usted acabó de leer del Hebreos 13 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Sí? O sea, no creer en el Dios Trino es creer, mis hermanos, en doctrinas diversas y extrañas. Porque aquí lo está. Aquí está plasmada la Trinidad de Dios. ¿Sí? Hermano Galo, ¿y qué pasaría si yo negaría que Jesús es Dios? Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. ¿Por qué estamos haciendo, hermano, este video? Porque si tú afirmas que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco es Dios, estás metido en graves problemas, hermano. Estás metido en herejías. ¿Por qué estás metido en herejías? Porque al afirmar de que Jesucristo no es Dios, ¿cómo lo adoro entonces? Ajá. Se me va a hacer difícil la adoración a Jesús. Y no me vaya a decir que Jesús no se lo debe adorar. Claro. Desde que nació Jesús, lo adoraron. Lo adoraron, ¿no? Claro. Los Le reyes llevaron del Oriente presente y vinieron lo y le adoraron. ¿Y qué dijo el Padre acerca del Hijo? ¿Que lo adoren o no lo adoren? Sí. Si Él mismo no fuera Dios, el Padre no hubiese dicho, no lo adoren, pues. ¿Por qué? Porque Él se estuviera contradiciendo en la Shema. Ajá. La Shema, un verso que... ¿Qué es la Shema? Eso está en Deuteronomio, el capítulo 6, verso 4. Deuteronomio 6:4, donde afirma que Jehová es uno y Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas. Sí. Ahí dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No está diciendo Jehová es uno, dice uno es. Y ese uno es proviene de, como conversábamos hace un momento, hermano pastor, proviene de una palabra hebrea que es ejad. Esta palabra hebrea ejad, que no tiene que ver con unicidad, sino con unidad. ¿Sí? Con unidad, como cuando nos dice, el mismo Señor nos dice, y dejará el hombre, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa, y serán una sola carne, no dice, y serán la misma carne, dice, y serán una sola carne, o sea, serán una unidad compuesta, ¿ya? Es como una familia son varias personas, pero no significa que sean varias familias, son varias personas, pero una sola familia, o sea, una unidad compuesta.
Por eso aquí dice. Felipe le preguntó, Ujú. muéstranos al Padre y nos basta. En el Evangelio de Juan, capítulo Sí. 14, Felipe le preguntó, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. ¿Por qué le estaba diciendo Felipe? Porque ni los apóstoles entendían acerca de la Trinidad, hermano. Así es. Así es. No pienses de que la Trinidad es fácil de Es entender. fácil, no. No. Ni los apóstoles entendían. Así es. Por eso es que hoy en día están involucradas tantas y tantas doctrinas erradas, porque no entienden realmente qué es la Trinidad. Nosotros podemos entender un poco, pero no podemos en su totalidad de poderle Exactamente. explicar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos a profundidad, hermanos, solamente tenemos que explicar lo que está escrito. Eso dice Deuteronomio 29:29, que lo revelado es para los hombres. O sea, lo que está escrito, lo que ya está escrito aquí es para los hombres, pero los secretos le pertenecen a Dios. Claro. Pero lo que ya está revelado, revela que hay tres personas Sí. manifestado en un solo Dios en esencia, ¿verdad? Así es. Así es, ¿verdad, no? Entonces, Y desde el Antiguo Testamento. claro, Desde el Antiguo Testamento. Ahora, como usted acabó de decir, o sea, no es fácil entender esto. Y gloria a Dios que no sea fácil. O sea, yo prefiero, una vez alguien me dijo, oye, usted, si usted dice es trinitario y ni usted mismo entiende bien eso de la Trinidad, me dijo alguien. Y yo le digo, ¿y usted qué es? Ah, yo soy unicitario, dice. Yo creo que Dios es uno solo y en una sola persona, nada más, una sola persona. Ah, le digo, yo prefiero creer en la Trinidad aunque sea complicado de entender, porque me estoy metiendo con la misma deidad total de Dios. ¿Sí? Con la misma deidad total de Dios, le digo. Y si yo digo, ah, ya entiendo ahora sí todo esto, así como usted dice, ya lo entiendo todo, entonces mi mente va más allá de la grandeza de Dios, hermano, y no debe de ser así. No puede ser así, porque entonces me convertiría en un hereje. amén. Me convertiría en un hereje. ¿Sí? Hermano, ¿qué pasa si yo fuera un unitario? Los unitarios, como los Jesús solo, que él se lo llama así, piensan de que Dios y que Jesucristo y que el Espíritu Santo no son manifestados en tres personas, sino que es solamente uno solo. Ujú. ¿Qué pasaría si yo fuera unitario? Escúcheme, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo fuera unitario? Si pensaría de que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué pasaría, hermanos, si yo pensara de esta forma? Entonces, al morir Jesús, cuando murió Jesús, mataron a Dios. Sí, imagínese. Entonces, Si yo fuera unitario, entonces, ¿qué pasaría? El mundo se quedó 3 días sin Dios. entonces se quedó sin Dios el mundo, pues, y eso hubiera sido un desastre total. O sea, ¿quién sostiene a ¿Quién entonces lo levantó a Jesús? Imagínense. ¿Quién lo levantó a Jesús? Sí. Entonces, no podemos, hermanos, ser el unitarismo. ¿Por qué? Porque estaríamos contradiciendo. Y aquí, hermano, justo estaba buscando este verso en Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, el versículo 56. Una vez más le digo a mis hermanos que están viendo, Dios me los bendiga. Pueden abrir su Biblia, si la tienen abierta, busquen en Hechos 7, 56, donde dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para los unicitarios que piensan que es una sola persona, nada más. Aquí Esteban, el primer mártir, está claramente, bendito sea el nombre del Señor, diciendo y hablando de la Trinidad. Porque el 55 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, de la tercera persona, y que él puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Cuando habla de la gloria de Dios, claro, está hablando del Padre. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios.
Ahí está. Hermano, y muchos van a decir que la diestra, ¿qué significa? La derecha. Así es, claro. Pero aquí nos está diciendo, bueno, aquí está el Padre y a la derecha está Jesús. Contradijera lo que dice Apocalipsis, que Él está sentado en el trono. ¿Dice o no dice eso en Apocalipsis? Así lo dice. ¿Dónde vio Juan sentado a Dios? ¿Hacia un lado de Dios o sentado en el mismo trono? ¿Qué afirma Apocalipsis acerca de esto? En el capítulo 4, en el capítulo 4 dice, el verso 10, 4:10 dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono de Dios. El verso 11 dice, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Colosenses usted se dio cuenta que Jesucristo fue el que creó, ¿verdad? Aquí este libro viene hablando de Jesús. Y en este 10 y 11 no significa de que Jehová está aquí y bueno, Jesucristo está al lado. Aquí está hablando de la diestra del mismo que vio Esteban, lo vio a la diestra. Significa que lo vio en el trono sentado. Y los 24 ancianos se postraron y fueron puestos las coronas, los galardones les fueron puestos. Este libro está lleno hablando de Jesús. Es que no fueron, o sea, es que no son varios dioses, es un solo Dios. Si hubieran varios dioses, hubieran varios tronos. Es un solo Dios, entonces un solo trono. ¿Un solo trono? Un solo trono. No son tres tronos. No son tres tronos, es uno un solo trono. Y no son tres glorias, hermano, es una sola gloria. Por eso Dios no compartiré. Y recuerde, hermanos, amigos, de que el Espíritu de Dios no se lo puede ver. Amén. Al Padre no se lo puede ver. Amén. Como en antes yo seguía hablando de Felipe, dice, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, le dice Felipe, ha visto al Padre porque Él estaba en Él, ¿no? Amén, amén. Él es manifestado en tres personas. Amén. Él es manifestado. El Espíritu Santo es el que resucitó al Señor Jesucristo. Bueno, y dicen que Jesús tiene su caducidad, ¿sí o no? Es verdad, si han dicho algunos. Bueno, en 1 Corintios capítulo 5 dice que bueno, Jesús solamente es limitado y después Él se va a sujetar, dice, al que le mandó. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Y no podemos hablar del Padre que es Dios porque eso sí está claramente que Él es Dios. Estamos hablando del Espíritu del Hijo, estamos hablando más que si es Dios, porque de ellos son los que niegan. Ya el que niega al Padre que es Dios, porque ya ese ya no estaría en su sano juicio. Ya ese ya no es de una secta, ya está en la luna. Bueno, léalo hermano, 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leerlo del verso 25. Hermanos, 1 Corintios capítulo 15, el verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Siga leyendo. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Aquí habla de una caducidad de Jesús. Hasta aquí llegó Jesús. ¿Por qué? Porque muchos han opinado, pues dice, a mí se me ha dado potestad, dice, en los cielos y en la tierra, pero esa potestad se le terminará aquí en el 15, según
Según la algo. opinión de muchos, de que esto ya su caducidad y de que Jesucristo ya no será más Dios, sino que Dios será todo en todo. Pero usted lo puede ver y entender de que quizás esto diga, pero no es, hermano, siempre la Biblia. A la Biblia hay que darle la vuelta. Si hay una que parece una contradicción por ahí, entonces tenemos que ver fijamente a qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo con lo que él mismo dice se sujetará. Amén. Recuerda, hermanos, que para poder entender esto tenemos que leer otros contextos. La gente dice, bueno, eso es lo que a mí no me gusta, ya quédense con eso. Si fuera así, nos hubiésemos quedado con Primera de Juan, pues, ¿no? Ahí nos hubiéramos quedado. Claro. Pero los otros se han extendido, así como Así es. también hay que extenderse nosotros. Vamos a ver, hermanos, para poder entender esto, el libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 2. Filipenses 2. Dice así, ¿verdad? 2:6. Yo leo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí no un ratito, hermano. ¿Qué se está haciendo aquí? Él se está haciendo obediente, él se está sujetando al que le mandó a sujetarse. Amén. Al Padre, él se estaba sujetando su carne. Amén. Él vino a cumplir lo que el Padre le dijo, le hizo. Si él hubiese desobedecido, ¿por qué? ¿Por qué él tomó forma de siervo? A ver, es una gran pregunta, hermano, ¿no? ¿Por qué él se encarnó? ¿Por qué Dios se encarnó? Dios ahora conoce Dios el dolor de nosotros. Amén. Él dijo que él conoce el dolor de nosotros. Él lo conoce. En Isaías dice que él quería experimentar el dolor de nosotros. Amén. Una pregunta que yo le hiciera, amigo, usted, si usted no cree que Jesús es Dios. ¿Usted cree que Dios ahorita conoce, Dios Jehová Dios, como se lo quiera decir? ¿Usted conoce que Dios sabe el dolor de nosotros? Y usted me respondería, sí lo conoce. Pero cuando nosotros sabemos de algo, es cuando experimentamos, pues, hermano. Así es. Solamente nosotros podemos llegar a decir, bueno, ¿cómo será eso? No quisiera estar en sus zapatos para poderlo vivir. Vamos a suponer nosotros los hombres, sabemos, pero no hemos experimentado el dar a luz. Amén. Sabemos el dolor de una mujer, ¿sí o no? Claro. ¿Cuánto sufre una mujer el dar a luz a su hijo? Y la Biblia mismo lo dice, los dolores de parto. Nosotros los hombres podemos entender nada más que es un sufrimiento, pero nosotros no lo hemos experimentado. Nosotros exactamente no sabemos qué es ese dolor. Pero Dios sí sabe. Dice que Él nos entiende porque Él vino a experimentar. Él experimentó todo el sufrimiento. Si Jehová no fuera Dios, Él no supiera. Él estuviéramos como nosotros los hombres, nada más que supiéramos el dolor de la mujer, pero no hemos experimentado. O sea, si Jesús no fuera Dios. Sí, si Jesús no fuera Dios. Todo lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario, no solamente nos limpió, nos redimió con su sangre, sino también que Él sintió todo ese dolor para comprendernos. Entonces, amigo y hermano que estás viendo o vas a ver este video, cuando tú te sientas solo, te sientas golpeado, te sientas muy mal por las situaciones duras de la vida, recuerda que hay alguien que te entiende y te comprende, que sabe tu dolor, y aquel es Jesucristo. Así que no dudes en acercarte a Él. Entonces, hermanos, terminando con la pregunta, dice, el cual en siendo forma de Dios, Él no quiere decir de que cuando Él vino, se humanó, Él se hizo carne. No dice, yo voy a poner como Dios y cada golpazo, cada juetazo que me den, no voy a poner como Dios, porque si lo pusiera como Dios no le doliera, pues, ¿sí o no? Claro.
Él se despojó de todo, dice. Él lo sufrió en su Y carne. él fue obediente a su propia voz, a su propio Padre. Él fue obediente, él fue obediente. Entonces eso es lo que está hablando aquí en Primera de Corintios. Y cuando ya él fue glorificado, ya fue todo en todo. Ujú. Él no caducó. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice que él reinará por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Si que él ya hubiese caducado, no estuviera en el gran trono blanco. Sí. ¿Sí o no? Y no estuviera aquí en el libro de Apocalipsis, que es la revelación futura justamente. Dice en Apocalipsis capítulo 21, en el capítulo 21 dice ahí en el verso 6, 21:6 en sus Biblias, amigos, hablando de que Jesucristo es eterno. Yo leo, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Un momento ahí, hermano, Galo, cuando dice yo soy el alfa, ahí no hay fin de Jesús, ¿no? ¿No? De su obra redentora que hizo, sí, ¿no? Siempre existió. Su obra redentora, Siempre él existirá. hizo eso, y eso sí, ya está hecho. Hecho está, decía, no dice. Ujú. Hecho está, que el cordero fue inmolado, fue muerto. Eso sí, entonces ahí vino él ya ser Dios, aquí ya está siendo Dios. Siga leyendo, hermano, siga leyendo. Amén. Que la Biblia El es la que que explica. venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Hermano pastor, y si una persona que dice que Jesús es limitado, o sea, que él puede caducar en un tiempo, que su poder en un momento se termina, que tiene cierto tiempo nada más es un mentiroso. Amén. Y ahí dice claramente que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y justamente los que andan mintiendo diciendo que Jesús caducó, no creen tampoco en el lago de fuego con azufre, ¿eh? Hermano Galo, muchos han opinado, porque a veces he estado debatiendo con personas en el cual han dicho, cuando dice Jesús que yo soy el alfa y el omega, no se está refiriendo a Jesús, sino a Jehová. Pero ahí está hablando Jesús. En el 13 dice, ¿no? Mm. Y dice en el 22:13, estamos en Apocalipsis 22:13, ¿Sí? que dice, yo soy el alfa y Ahí el lo omega. aclara. Lo mismo que en Apocalipsis 1, el verso 8 y Lo 9, ¿sí o mismo, no? claro. Dice, yo soy el alfa y el omega, pero El hay quienes principio y el fin. han opinado de que aquí no es Jesús de quien están hablando, sino de Jehová. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermano, usted me podría leer, pero bien clarito, el verso 16. ¿Quién mismo es el que está hablando aquí? Amén. Sí. El verso 16 dice, yo Jesús, Amén. ¿Quién dice? ¿Quién es el alfa y el omega? Jesús. Jesús. Y justamente estaba leyendo el primer versículo de Apocalipsis 1:1, donde él lo dice. También la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, esta revelación es de Jesucristo, ¿sí? Que Dios le dio. Y dice acá, yo Jesús en el versículo 22:16 he enviado mi ángel para los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, hermano, cuando dicen que ya Jesús tiene su caducidad, ¿cómo se lo ve aquí dando orden si él ya caducó? Imagínense, Y no aquí podría estamos dar en órdenes Apocalipsis. entonces. Aquí ya estamos en la Nueva Jerusalén. Claro, Ya no podía dar algo orden porque futuro. ya algo su que va a pasar. caducidad ya fue. Claro. Pero aquí lo vemos a Jesús. Dice, yo Jesús, Sí. yo soy el que está hablando. Amado hermano, y si Jesús ha caducado, entonces el versículo 20, ¿por qué dice? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y quién es el que está dando testimonio? Es Jesús. Él dice que viene, Amén. ciertamente vengo en breve. Amén. Y acá lo aclara
el escritor, sí, ven Señor Jesús. Ahí está. ¿Quién está viniendo? ¿Quién es el que va a venir? Jesús. Jesús es el que va a venir. Jesús. La Biblia aquí en Apocalipsis dice de que Jesús, Él será todo en todo. Y dice que Él será nuestro Dios. Ujú. Quiéralo o no, Jesús es Dios y Él será su Dios. Y toda lengua y toda rodilla dice que se doblará ante la presencia de Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, entonces no hubiera una orden de doblársele la rodilla, porque un ángel una vez se le apareció a Pedro y se le apareció a Juan. Ellos quisieron Doblar rodillas. doblarle rodilla ante un ángel. ¿Qué le dijo el ángel No, a Pedro y qué no le lo dijo hagas. a Juan? Sí, No lo hagas. ¿Qué te pasa? Ya. Estás loco, muchacho, tú te quieres inclinar ante cualquier cosa como tu pueblo lo hacía. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora solo a Jesús, le dijo. ¿Sí? Amén. Amén. Adora a Jesús, adora a Dios. Él es el único digno Él es de el único. alabanza. Él es el Nuestro único. gran Dios. Entonces, este es un tema tan importante y créaselo, hermanos y amigos, que nos hemos quedado con un montón de versos bíblicos aún por desarrollar, pero el tiempo se nos ha ido muy rápido. Hablar de la Trinidad, hermano pastor, nos tomaría muchísimo tiempo. Mucho tiempo, Mucho tiempo, ¿no? O sea, Y aquí sí, hay muchos temas más. Si usted quisiera, haríamos una segunda parte acerca de este maravilloso palabra que se encuentra en dichos vocablos, pero no que se encuentra en la Biblia. Podríamos hablar mucho de eso, pero el tiempo se nos ha ido ya. Tenemos ya una hora amén. hablando de esto. Y podíamos hablar más, podíamos hacer un segundo tema de esto, hablar un poco más acerca de Jesucristo. ¿Dónde están los puntos? Y hemos dado bastantes puntos donde la gente niega de que no es, pero nosotros hemos confirmado de que Jesucristo es Dios. Amén. Él lo dice en Timoteo 3:16, que Él fue, dice, manifestado en carne. Dios Amén. fue manifestado. Eso usted lo puede encontrar en cualquier traducción. ¿Por qué? Porque hay muchas traducciones que han sacado a Jesús como Dios en su tradición, pero se olvidaron de 3:16. Primera a Timoteo 3:16, se han olvidado, se les pasó por alto. Así que en su misma Biblia está de que Jesucristo es Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Padre también tiene la vida, y el que no reciba al Espíritu Santo como Salvador no tiene la vida. No tiene la vida. Entonces no son tres dioses, son tres personas en esencia, en un solo Dios verdadero. Han vivido por siempre, son eternos por Son siempre, eternos, son una misma esencia. Tienen una unidad que ellos trabajan así. Claro. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipotente. Él vio de que algún día tendría que morir. Y si fuera solamente Él nomás, cuando murió Jesús, Él nomás fuera todo Dios ahí, entonces Él tuvo que pensar. Pues, ¿sí o no? Al morir, entonces, me matarían, pues, ¿no? Y el mundo se queda sin Dios. Y el mundo se quedaría sin Dios. Entonces y pensar de que Él manda a adorar a otro. Para eso también adoráramos a las imágenes que están por ahí, claro, pues, ¿no? exactamente. Y no hubiera ningún problema. Exactamente. Nosotros fuéramos unos idólatras a adorar a Jesús. Claro. Pero nosotros no somos idólatras porque nosotros sí creemos que Jesús es Dios. Es Dios. Así que así se pongan de cabeza alguien, se ponga bravo. La Trinidad es bíblica. Aquí está. Amigo, no trates de negar algo que existe. No trates de negar, aunque tú lo pintes como mostré antes el lápiz, aunque tú lo pintes, aunque lo maquilles de lápiz, esto te va a rayar como una pluma. Aunque tú pintes la Biblia de diferentes formas, la Biblia va a decir que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios y que los tres son uno solo en esencia. Amén. Amén. Así de sencillo.
Así es, mi hermano. Bueno, vamos a estar despidiendo y aquí un día más con el hermano Galo Salazar. La próxima semana nos vamos a poner de acuerdo si seguimos con el tema y si que hay un comentario en el cual ustedes quieran preguntar. Bueno, estamos listos para responder y si ustedes quieren podemos seguir añadiendo más a este tema, o si no estaremos con otro tema tan interesante que es la palabra de Dios. Vamos a despedirnos y vamos a dejar con una oración. Y si tu amigo has estado equivocado, en esta mañana tú puedes hablar con Dios y decir que has estado equivocado. Y yo lo he comprobado esto y mucho más de que existe un trino Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día porque hemos estado hablando acerca de ti y de tu palabra. No le oramos a los tres dioses, oramos a un solo Dios. Bendito Padre Celestial. Sí, Señor mío y Dios mío Jesús. Creemos, Padre Santo, que tú te manifiestas en tres personas. Padre Santo, en el nombre tuyo, Señor. En esta mañana, Dios mío lindo, hemos estado, Señor, con todo texto y no hemos descontextualizado nada. Hemos estado andando y investigando mucho acerca de esto para no, Señor, contradecir tu palabra. Porque tu palabra no se contradice, tu palabra es viva y eficaz. Amigos, si en esta mañana tú puedes decirle al Señor, Señor, yo he estado equivocado. Y en esta mañana yo confieso que he estado equivocado y yo quiero buscarte a ti tal como lo muestra la Biblia. Que tú eres un trino Dios y que existe una santa Trinidad, que es uno solo. Y yo quiero que me perdones, Señor. Yo quiero que me perdones por todo esto. Y yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y así seré salvo. Y perdóname por muchas otras cosas más. Yo quiero que tú seas mi Señor. Porque la Biblia lo dice que es el Señor Jesucristo. Así es. Y gracias, Señor. Gracias por entender todas estas cosas. Amigos, si usted lo hizo, el Espíritu Santo te selló. Si tú no sabías que había Espíritus Santos como en el tiempo del apóstol Pablo, que le preguntó acerca del Espíritu Santo, ellos no sabían. Ahora tienes que saber y enterarte que si hay un Espíritu Santo que sella y salva. Jesucristo, tú sanas, tú salvas. Jesucristo, tú viniste a hacer y a morir por nosotros. Tu Espíritu Santo vino a sellarnos. Gracias por todo eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, amigos, todos los que han estado conectados, realmente le damos un abrazo fuerte aquí. También el hermano Galo también despidiéndose. Amén. Yo agradecidos con Dios una vez más, como dije hace un principio, y con mi hermano Pastor Giovanni Ayala por este momento. Así que, mis hermanos, les invito siempre a abrir sus Biblias, a leer, a estudiarla, ¿sí? Y a no dejarse, de esa manera, no dejarse engañar de esas falsas doctrinas que andan por ahí. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Me despida su hermano Galo Salazar. Hermanos, la Biblia fue escrita para que ustedes y yo nos enteremos de las herejías que hay. El apóstol Pablo escribía, ¿sí o no?, por las herejías que estaban existiendo. Asimismo, los estudios son por las herejías que existen. ¿Por qué nosotros aquí no estamos perdiendo el tiempo, hermanos? ¿Sí o no? Amén, ¿no? Sino que por las herejías. Usted abre la Biblia. ¿Por qué fue escrita la Biblia? Por tales y por tales situaciones. ¿Por qué nosotros persistimos en hacer estos estudios de estas formas así? Porque existen muchas herejías. Y para hacerle entender a muchas personas todas estas cosas. Hermanos, que Dios me los guarde. Un abrazo a todos y que Dios me los bendiga a todos.